¿Cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en un país como Uruguay? La pregunta, que se arrastra desde hace décadas, retomó vigencia en este mes de agosto. Los 3 comandantes en jefe y la cúpula del Ministerio de Defensa comparecieron en comisión del Senado, donde calificaron la situación de la institución como crítica debido a las carencias en equipamiento y recursos. Antes y después de esa sesión tuvieron lugar 2 siniestros, protagonizados por un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea que dejaron el peor saldo. 4 militares murieron mientras realizaban actividades de entrenamiento. ¿Hay que mejorar el presupuesto de los cuerpos militares o, por el contrario, deben afrontar una reestructura para reordenar sus prioridades, para organizar mejor sus gastos? Hemos tratado el tema con distintos puntos de vista en los últimos días. Hoy vamos al oficialismo y dentro del oficialismo a una de las figuras que más ha trabajado en estos asuntos, la senadora Constanza Moreira, que encabeza el sector Casa Grande, a quien recibimos esta mañana. Senadora Constanza Moreira, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, Emiliano. No, gracias a ti por invitarme. ¿Qué diagnóstico hace usted de la situación actual de las Fuerzas Armadas en materia de equipamiento? Bueno, vamos a empezar por el principio. Las Fuerzas Armadas tienen un gasto muy grande, muy importante en personal, tienen un número de efectivos muy alto, estaba en 27.000 efectivos, debe andar ahora en 25, entre 23 y 25, siempre es difícil conseguir el número de efectivos reales de las Fuerzas Armadas, muy desigualmente distribuidos, ¿no? Tenemos unos 15.000 en el ejército y después el resto de las fuerzas tienen 4.000 y 2.500. Entonces la primera pregunta es, ¿nosotros necesitamos un ejército tan numeroso, siendo que las hipótesis de conflicto clásicas en las que fue estructurada las Fuerzas Armadas durante, digamos, desde el fin de la Guerra Mundial hasta la dictadura, fueron hipótesis de conflicto que suponían invasiones por tierra, y bueno, las hipótesis de conflicto clásico hoy ya no se sustentan más. ¿Por qué empezó por ahí su respuesta? Empecé por yo le preguntaba a propósito de equipamiento. Porque el presupuesto de las Fuerzas Armadas se divide en gastos de funcionamiento, inversiones y personal. Como las Fuerzas Armadas gastan tanto en personal, tienen poca plata para inversiones. Y bueno, la inversión en un helicóptero, son inversiones muy cuantiosas. Quiere decir que las Fuerzas Armadas, para tener mejor equipamiento, tienen que equilibrar mejor su gasto entre gastos de personal e inversiones. También tienen gastos de funcionamiento muy alto para mantener, por ejemplo, la cantidad de cuarteles que tienen por todo el país. Por darles una cifra. Justo ahora estamos con el presupuesto nacional, nosotros vemos esa estructura, gasto de personal, gasto de funcionamiento, gasto de inversiones, y en gasto de funcionamiento, hoy las Fuerzas Armadas gastan en agua y en electricidad, especialmente en electricidad, no tanto en agua, lo que gastan todos los hospitales públicos del país. Es decir, tienen el mismo gasto en agua que tiene 1 millón de afiliados, por decirlo de brocha gorda. Entonces, tienen gastos de funcionamiento altísimos para sostener una infraestructura de tierra, ¿no? Porque básicamente los cuarteles son eso. Y por otro lado, tienen un gasto en inversión que creo yo que no se adecua a las necesidades de la política de defensa hoy. Control del espacio aéreo, control de la frontera marítima, en fin. Para eso las Fuerzas Armadas tienen que reestructurarse. Pasando en limpio. No es que gasten poco, gastan muchísimo. Usted admite que el equipamiento no es el adecuado, que hay atraso en materia de equipamiento. Sin duda. Sí. Pero ya avanza en la búsqueda de dónde está el origen de ese problema. ¿Y cómo no voy a avanzar cuando nosotros en la rendición de cuentas estamos pidiéndole a todos los ministerios, a la educación, a la salud, a todos les estamos pidiendo restricción del gasto, contención del gasto? Estamos en un momento del Uruguay difícil,
estamos en un momento del Uruguay donde ya sabemos que la tasa de crecimiento no va a ser del 2,5%, sino que la perspectiva es del 0,5% para el año y para este año. Las perspectivas de Brasil no mejoran, la perspectiva de Argentina no mejora. Estamos en una situación regional difícil, con una rendición de cuentas que usted sabe, Emiliano, todos los problemas que nos ha traído, ¿no? Porque hemos tenido una conflictividad altísima como resultado de que es la primera rendición de cuentas en la cual no aumentamos el gasto. No aumentamos el gasto, al contrario, estamos recortando incrementos del gasto del 2016 y le pedimos a las Fuerzas Armadas que hagan un esfuerzo ya en el presupuesto nacional, cuando se vio que este periodo, en vez de crecer al 6 como crecimos en el primer periodo de Tabaré Vázquez, al 4,5 como crecimos en Mujica, en el periodo de Mujica, sabemos que ya hicimos la proyección del 2,5% para todo el periodo, es decir, estamos creciendo la tercera parte de lo que crecimos en el primer periodo, todo el mundo está recortando gastos y las Fuerzas Armadas aprobamos un artículo, mire Emiliano, aprobamos un artículo, ellos decían, bueno, la tropa gana poco, siempre estamos dando incrementos para la tropa, pero de los que se benefician los oficiales luego. Porque las Fuerzas Armadas, uno le da la plata y nunca sabe bien dónde termina. ¿Cómo es eso de que uno nunca sabe bien en dónde termina? Y ya le pongo un caso, le doy un ejemplo. Hubo un artículo muy controvertido que se votó en el presupuesto nacional, que fue un artículo que no votaron 3 diputados del Frente Amplio. Luego vino al Senado, nosotros lo volvimos a incluir y ellos finalmente lo votaron. Los 3 diputados se negaron a votar 2 artículos, uno que tenía que ver con la policía caminera, ese artículo lo sacamos del presupuesto, y otro que tenía que ver con que a las Fuerzas Armadas se le daban 256 millones de pesos para el periodo, para que pagaran mejor a la tropa, y a cambio se le pedía que no llenaran vacantes. Sí. Recuerdo que ese fue el primer momento de debate con los llamados rebeldes, ¿no? Los legisladores rebeldes del Frente Amplio. Los legisladores rebeldes. Bueno, sí, entonces había un condicionamiento, era más plata, pero a cambio reducción de vacantes. Exacto. Aumento de las vacantes, digamos, no cobertura de vacantes. No llenado de vacantes. Cuando se van, porque ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas se producen muchas vacantes, porque la gente se jubila muy pronto. Y además se jubilan y pasan a actividad. No es que se jubilan como nosotros, que nos jubilamos y tenemos que vivir de nuestra jubilación, salvo excepcionales casos como la docencia, etcétera. Ellos se jubilan y pueden seguir trabajando. Cobran la jubilación, que además es una jubilación en relación al resto de las jubilaciones del país, de privilegio en relación al monto jubilatorio, y siguen trabajando. Entonces producen muchas vacantes. ¿Qué le pidió el Estado uruguayo? ¿Qué le pidió el Parlamento uruguayo? Le pidió que querían aumento, sí, pero tenían que hacer un sacrificio, y era el no llenado de las vacantes que se iban produciendo. Resultado, nada, siguieron, no redujeron ni una vacante. Pasó el 2015, pasó todo el 2016. Entonces, la respuesta un poco compleja a su pregunta es: ¿las Fuerzas Armadas necesitan más presupuesto? No necesitan más presupuesto, no pueden tener más presupuesto, y tienen un presupuesto completamente abultado por el número de efectivos que tienen. El número de efectivos es el más alto de América Latina. ¿Cómo es eso? Usted está hablando de la proporción entre la cantidad de efectivos y la población. ¿Puede dar los números para manejar las comparaciones? Sí, tenemos unos números que dan el número de efectivos cada 10.000 habitantes. El cuadro que yo manejé y que salió en la prensa es de 64 efectivos cada 10.000 habitantes, siendo que Argentina y Brasil tienen menos de 20. Colombia, que es un país con conflicto armado, imagínate el despliegue militar que tiene Colombia, que hace 50 años que tiene un conflicto armado, tiene algo así como 38 efectivos cada 10.000 habitantes, o sea que el número de efectivos per cápita es altísimo. Y es altísimo, vamos a entendernos. ¿Cuántos efectivos tenían las Fuerzas Armadas en los años 60? Bueno, tenían menos de 20.000 efectivos, creo que tenían 12 o 13.000 efectivos. Pero cuando salimos de la dictadura, habían 42.000 efectivos. 42.000. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas se quejan de que venimos reduciendo, bueno, pero venimos reduciendo respecto de un número que se abultó durante la dictadura, porque las Fuerzas Armadas tomaron cuenta de sectores enteros de la vida política, de la vida, de la provisión de servicios nacional, como la aviación civil, la marina mercante, bueno, qué sé yo, hasta el Parque Santa Teresa. Entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas en cada presupuesto? Yo no soy experta en Fuerzas Armadas. Yo lo que me dedico es a presupuesto. Esto lo quiero aclarar. Lo mío son los números. Pero de hecho, usted se ha convertido en una de las voces en la bancada del Frente Amplio que más aborda este tema. Porque con posiciones
que la llevaron a enfrentarse varias veces con quien era ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Todo eso está como antecedente, ¿no? Sí, pero lo quiero aclarar porque no quiero tener el galardón de un conocimiento que no es el mío, sobre todo porque yo vengo del mundo científico. Entonces lo que quiero aclarar es que lo mío son los números y el presupuesto nacional. No soy experta en las Fuerzas Armadas, simplemente me dedico a mirar los números, cómo se gasta la plata de este país y en qué. Eso usted me puede preguntar, porque eso lo sé, es lo mío. Pero sobre la misión que tendrían que tener las Fuerzas Armadas, de estudio estos temas, pero no soy especialista ni mucho menos. Entonces, como yo miro los números del país, me doy cuenta que el gasto en las Fuerzas Armadas es absolutamente desproporcional, y lo que pasa es que la presión corporativa de las Fuerzas Armadas es tan grande, protestan tanto contra cada recorte, que es como cada vez que se intenta hacer algo con ellos es como comprar un conflicto. Y usted me podría decir, pero ¿no pasa lo mismo con el resto de los cuerpos del Estado? En eso estaba pensando. No, porque tienen en general dirección. A ver, uno puede comprar un conflicto con COFE, ¿no? Con el sindicalismo público. Pero bueno, allí también el gobierno del Frente Amplio tiene un sistema de negociación colectiva, todos estos sistemas que los uruguayos nos damos para amortiguar los conflictos entre nosotros. Pero con las Fuerzas Armadas hay una corporación atrás. No es lo mismo que lidiar con el Ministerio de Industria, que ahí la dirección política en general baja la línea y ya está, ¿no? Se dice, bueno, mira, el Ministerio de Transporte, recuerdo en el presupuesto de Mujica, necesitábamos más plata y recuerdo que la orden que vino del Poder Ejecutivo es, bueno, si ustedes necesitan hacer un recorte de rubros, busquen en tal lugar del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Transporte, y bueno, y Pintado blindó esa decisión. Con las Fuerzas Armadas no, porque viene el Poder Ejecutivo y manda un proyecto de reforma militar y allá se encargan los, no, que esto no puede ser así. Yo esta historia la vengo viviendo desde hace años, antes de ser senadora. En el año 2006, cuando se hizo el diálogo por la defensa, el diálogo nacional por la defensa, del cual emanó la ley de defensa, con las Fuerzas Armadas, con la Universidad de la República, con Naciones Unidas, con el poder político, ya Massoyer, el mismo que está ahora, había anticipado que era necesario la reforma de la caja militar, porque la caja militar, bueno, imagínense. ¿Al economista Massoyer? Al economista. Andrés Massoyer, integrante del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya había anticipado la reforma de la caja militar. Y bueno, y ya ellos se habían manifestado contra la reforma de la caja militar. ¿Qué nos encontramos hoy? Que además del presupuesto que las Fuerzas Armadas tienen, que ellos dicen, bueno, no es tanto, ahora apareció una cosa en UICHE que dice, Constanza Manera afirma que el presupuesto duplicó. Sí, en términos reales duplicó. Yo no recuerdo exactamente el número, pero pasó de 300 y pico de millones de dólares a 600 y pico millones. O sea, duplicó en dólares. El PBI aumentó. Sí, es verdad, claro, que el PBI aumentó. En términos de PBI hay otro cálculo, pero ¿no? Hay una cosa según que el anuario decir. Armamento, Desarme y Seguridad Internacional del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, que está publicado en la web del Banco Mundial, el gasto militar en Uruguay, medido en comparación con el PBI, si bien ha fluctuado bastante, más bien ha tendido a la baja desde 1988 en adelante. Claro, es primero, el punto de partida. En 1988... claro, era la salida de la dictadura, ¿qué tal? Sí, 3,53% del PBI fue en el periodo 89-90. El mínimo fue 1,49% del PBI en 2014. Ahora estaríamos en 1,8% del PBI. Sí, pero lo que no mide el Instituto para la Paz es dos cosas que no están medidas por lo que aparece en el rubro Ministerio de Defensa. Uno es el déficit de la caja militar, porque eso sale por otro lado, que esos son 400 millones de dólares. Es decir, las Fuerzas Armadas hoy gastan 650 millones de dólares, pero gastan 400 más que todo el Estado quiere decir todos los ciudadanos, ponemos para financiar ese déficit. Yo siempre lo comparo con el déficit del BPS. Yo digo, si el BPS tuvo en el año 2015 algo así como 350 millones de dólares de déficit, los tuvo para asistir a 600.000 jubilados. Ahora, el déficit de la caja militar es para asistir a 55.000 jubilados, 53.000, 55.000, que es lo que tienen. Entonces, es un déficit igual al del BPS, pero para atender 10 veces menos gente. ¿Usted entonces opta por poner las cuentas de la caja militar dentro del presupuesto de defensa? Y hay otro rubro. Segundo rubro. El liceo militar, la educación militar, no está contabilizada en el Ministerio de Defensa. La tenemos contabilizada en educación. Es poco.
Eso es mucho menos que el déficit de la caja. Yo preferiría gastar mucho más plata en eso, Emiliano, mucho más plata en eso. Pero si uno contabiliza todo eso, yo diría que nos estamos yendo a 2,5 puntos del producto, pero aquí habría que afinar los números y no me animo a tanto, pero es mucho más que eso. Y eso es lo que acaba de salir en este año, ¿no? Porque este año se ha caracterizado porque la discusión de las Fuerzas Armadas pasa al tema el déficit de la caja militar. Y cuando todos empezamos a ver... Sí, en realidad, como usted misma acaba de decir, son 2 capítulos, ¿no? El déficit de la caja militar y los problemas serios en materia de equipamiento. El deterioro enorme de lo que son los aviones, los helicópteros, ahora, etcétera. Yo digo una cosa, cuando las Fuerzas Armadas, cuando el Ministerio de Defensa manda el presupuesto nacional, todo lo que pide son compensaciones por estar a la orden, compensaciones para nocturnidad en los pasos de frontera, compensaciones por horas de vuelo, compensaciones, todas compensaciones especiales. Es todo salario lo que pide. No pide inversiones, no dice, bueno, nosotros lo que necesitamos en este quinquenio es aumentar las inversiones en 50%. Ahora, yo no le puedo pedir al Estado que me aumente en 50% el presupuesto porque eso no lo hace ni el Ministerio del Interior, que es el que tiene más demanda presupuestal y recursos presupuestales asignados. Yo lo que necesito es algún tipo de reestructura. Jamás. Las Fuerzas Armadas piden plata para salarios. Entonces, ¿cómo decir? Como los ministerios son los que se encargan del pedido presupuestal, la responsabilidad por el deterioro de las inversiones no la tiene el poder político, ni los políticos, ni el Parlamento. La tiene el Ministerio de Defensa, que no equilibra mejor sus cuentas. Capítulo 1. Capítulo 2. Usar como argumento el presupuesto para la muerte de 4 militares es una cosa terrible. Enseguida me gustaría que retomáramos la entrevista por ahí. El debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en un país como Uruguay reapareció en la agenda política este mes a raíz de la crisis de equipamiento y material por la que pasan las 3 fuerzas, que tuvo además como telón de fondo 2 siniestros de aviación en los que 4 oficiales perdieron la vida. Estamos examinando este tema que ya hemos abordado con otros puntos de vista, hoy con la senadora Constanza Moreira, del sector Casa Grande, Frente Amplio. Grab your coat, don't forget your hat, leave your worries. Enseguida vamos a retomar el razonamiento que usted hacía, senadora Moreira, porque quiero llegar a una conclusión. ¿Cómo entiende usted que puede manejarse o debe manejarse el presupuesto de las Fuerzas Armadas para actualizar, por ejemplo, los aviones o los barcos con que cuenta? Pero antes, ¿qué lectura hizo usted de estos 2 siniestros que dejaron 4 militares muertos? Bueno, la primera lectura es que no es la primera vez que tenemos un accidente con consecuencias letales para la vida de jóvenes militares, además, en situación de entrenamiento, porque no es que perdemos la vida de pilotos, no es que perdemos la vida de estos efectivos en una situación de riesgo, en una misión de paz en una zona de conflicto armado, o no, lo perdemos en entrenamientos de rutina. Y me parece que esto debe llamarnos la atención a algo que yo lo digo muy femeninamente, que es cómo las Fuerzas Armadas van a cuidar al país si no se pueden cuidar a sí mismas, ¿no? Primero tienen que cuidar la vida de su gente. Lo segundo que digo es que ¿qué interpretación hizo usted de esos hechos? Primero que yo, y en esto quiero ser muy, muy responsable, creo que todos los accidentes como el de Air Class, hubo una buena cantidad de accidentes en este tiempo, deben ser investigados por la justicia civil. Esto me parece muy importante, que la justicia militar, la verdad debería ser una rama especializada de la justicia civil y no existir más. La justicia militar, tristemente célebre durante la dictadura, pero nosotros seguimos nombrando jueces militares y con jueces militares, y nunca termina el proyecto de justicia militar de llegar al Parlamento, que es otro de los temas que tenemos en debe. La justicia civil es la que tiene que investigar esto y determinar... El accidente o siniestro de Air Class
fue investigado. Fue por investigado la por la Justicia jueza Civil. Mota. Estos hechos de por ahora, la jueza Mariana Mota. Estos con jueces, naves de las Fuerzas Armadas, yo supongo que estarán no, en manos ¿o de la sí? justicia civil. No lo sé, pero deberían Usted estar. lo reclama. ¿Por qué? En este caso en particular. Y porque creo que hay que determinar las responsabilidades. Porque creo que asumir, no, esta gente murió porque el equipamiento era inadecuado, me parece una temeridad como afirmación. Bueno, una temeridad. desde la Fuerza Aérea se salió a responder que no, que esa no era Primero, la razón. las Fuerzas Armadas van a responder que no, obviamente. ¿Por qué van a responder que no? Porque si yo mando a hacer una prueba de riesgo, como aterrizar con los motores apagados, no sé nada de eso, pero si yo mando algo que está recomendado en los entrenamientos internacionales, pero mando a un piloto a hacer una prueba de riesgo con un equipamiento inadecuado, la responsabilidad civil es mía, la del mando, ¿no? Digo esto a propósito también de un muchacho que murió desarmando un armamento en el agua, murió ahogado, y la justicia militar dictaminó que era un accidente, pero la justicia civil 3 años después, determinó responsabilidad civil de quienes habían presionado a ese muchacho que quería salir del agua, quienes habían presionado para mantenerlo adentro del agua. Entonces, como yo no quiero perder gente, ¿no? En este país de poca gente y menos gente joven, en entrenamientos de riesgo, siendo que el Uruguay, la posibilidad que tiene de enfrentar un conflicto armado de cualquier tipo es bajísima, llamo la atención a esta ecuación: equipamiento, capacitación de las personas que están haciendo estos entrenamientos, ¿no? ¿Tienen o no la capacitación adecuada para hacer estas pruebas? Yo no lo sé, pero hay una ecuación entre equipamiento, capacitación de las personas que están haciendo esto y adecuación de las órdenes que las órdenes que se dan y las órdenes que se cumplen. Entonces, supongo que todos los accidentes tienen que estar en esto, pero supongo yo también que las Fuerzas Armadas estarán haciendo una profunda reflexión sobre esto que pasa, porque no es el primer accidente, no es el último, y son todos accidentes en cuestiones de rutina, ninguno en una maniobra de defensa propiamente dicha. En el segundo de los sepelios ocurrió algo bastante impresionante, cuando habló el teniente coronel aviador Alejandro Trujillo, comandante del Escuadrón Aéreo número 5, donde se desempeñaban los pilotos Fernando de Reboledo y Gonzalo Correa. Habló, usted lo habrá visto, ¿no? Muy emocionado, leyendo, pero todo el tiempo al borde de las lágrimas, y dijo, por ejemplo, es hoy aquí, en este momento de pensamiento y recuerdo, cuando debemos reflexionar sobre su partida, sobre el dolor que nos golpea al ver un lugar vacío en la mesa de vuelo, un casco abandonado, la pena inmensa reflejada en los ojos de un padre, una madre o un hermano. ¿Qué sentido tiene esta pérdida?, preguntó. ¿De qué sirve tanto sacrificio? ¿Por qué tanto dolor? ¿Cómo reaccionó usted ante estas preguntas incómodas? No son preguntas incómodas para mí, ¿no? Nada, yo también veo a las viudas, ¿no? Y conocí viudas que hicieron demandas por estos accidentes, mujeres que hicieron demandas, así que hay de todo. Yo creo que en principio los accidentes tienen que ser examinados, no puede echarse la culpa para afuera, ¿no? Porque eso, la culpa a los políticos, la culpa que no tenemos presupuesto. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que hacer una contrición y pensar qué es lo que está pasando, que mueren civiles en operaciones de entrenamiento. Lo que de algún modo está diciendo este oficial es como que son muertes sin sentido, ¿no? Son muertes sin sentido de unas Fuerzas Armadas que no se sabe muy bien para qué están. Algo así se puede interpretar, ¿no? A ver, para que las Fuerzas Armadas sepan para lo que están... ¿Está claro el rumbo? Eso es la gran pregunta. Hay un tema de rumbo y un tema de presupuesto, y están muy atadas las dos cosas. Están muy atadas las dos cosas. El problema, mire, en el presupuesto del año pasado, el gobierno Lo cierto es que si el presupuesto tiene los inconvenientes que tiene, ojo, no digo que sea escaso el presupuesto, pero lo cierto es que no alcanza para mantener el equipamiento al día. Lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer, la Fuerza Aérea en este caso, es muy poco, ¿no? Es casi simbólico lo que puede hacer la Fuerza Aérea. Bueno, a ver, hay muchas cosas acá mezcladas. Primero tienen que tener una administración cristalina de los fondos. Yo no quiero que sigan
siga despertándome en las mañanas leyendo que las compras en la Armada, que ya hemos tenido unos cuantos líos. Sí, sí. Entonces, ese es todo un capítulo en el caso de la Armada Nacional, ya que tenemos, lo de las compras fantasmas que ha terminado en el procesamiento y la condena de varios oficiales y comandantes en jefe, ¿no? Y bueno, entonces yo necesito administración cristalina de los recursos del Estado, ¿no? Administración cristalina de los recursos del Estado, porque los recursos del Estado son pocos, porque los recursos del Estado son sagrados, porque los pagan todos los uruguayos. Entonces, lo primero que necesito es que el Ministerio de Defensa tenga una administración cristalina. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es el ministerio que más observaciones del Tribunal de Cuentas recibe. Es el ministerio que menos ha incorporado el sistema de transparencia que el Estado aplica para todos sus ministerios, ¿no? Que nosotros tenemos todos los sueldos y toda la plata la tenemos en la web. Eso forma parte del habeas data, del derecho de la gente a informarse en qué se gasta la plata del Estado. Porque en qué se gasta la plata de los privados también tienen que haber normas de transparencia, pero la plata del Estado tiene que ser completamente transparente. Entonces, primero pediría eso, transparencia en el uso de los recursos públicos. En segundo lugar, sobre el tema de las inversiones, yo creo que las Fuerzas Armadas, y voy a poner un ejemplo sobre el tema de la misión, tienen que debatir la misión de la defensa en un marco civil. Esto no puede ser una discusión de militares. ¿Para dónde va el rumbo de la defensa de este país? Esto tiene que ser una discusión, por supuesto que tiene que estar los militares, pero tiene que ser una discusión civil. Y por eso las discusiones con Huidobro, nunca pude tener una discusión con Huidobro, con Fernández Huidobro, el ministro de Defensa ya fallecido, porque cada vez que alguien intentaba hablar de las Fuerzas Armadas, él nos descalificaba a todos, nos trataba de ignorar. Sí, fue muy crispado. El intercambio entre ustedes dos en particular fue muy crispado. Entre nosotros dos, de él con las organizaciones de derechos humanos, no. Entonces tiene que ser un debate pero está pendiente sereno. Ese debate. Un colega suyo, Julián González Guller, él sí, experto en seguridad internacional y defensa, dijo que a pesar de que se promulgó la Ley Marco de Defensa Nacional, no se ha avanzado en establecer estratégicamente cuál es el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas, más allá de esa normativa que es de carácter general. Lo que hay que saber es qué queremos de las Fuerzas Armadas, qué estrategia de defensa tenemos y para qué. Exacto. Eso permitiría definir qué capacidades se requieren y cuánta gente se necesita. Bueno, yo voy a una comisión de defensa del Frente Amplio, he ido algunas veces, y allí aparece como una especie de plan de la defensa nacional vinculado a la ley de defensa. Y nosotros tenemos esta discusión, yo quiero ser sincera, dentro del Frente Amplio, porque bueno, hay muchos compañeros del Frente Amplio que creen que las Fuerzas Armadas están para defender los recursos naturales, están para apoyar las situaciones de emergencia nacional, y entonces cuando de hecho juegan ese papel. Exacto, cuando uno mira, hay un dicho sobre las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas, como toda institución total, es decir, una institución en la cual los individuos viven, comen, duermen, etcétera, se educan, ¿no? Son instituciones totales, la persona hace toda su vida ahí adentro. La idea de la democracia es que la democracia destotalice esas instituciones. Es como una iglesia, un convento, ¿no? Un manicomio, son instituciones totales, la gente hace su vida ahí adentro. Entonces, y yo creo que la idea por izquierda es descorporativizar a las Fuerzas Armadas, que compartan la vida con la población civil, etcétera. Pero en estas instituciones, el problema que se produce es que tienden a colonizar. Siempre se dice que las Fuerzas Armadas tienden a colonizar, quiere decir, tienen unas misiones reducidas, pero luego las van ampliando. Y la verdad que en ese plan de defensa que fue presentado oportunamente por Fernández Huidobro, aparecían funciones allí de las Fuerzas Armadas que no son de las Fuerzas Armadas, porque vamos a entendernos. ¿A qué se refiere, por que ejemplo? Las Fuerzas Armadas, en realidad, su misión en la ley de defensa, me voy a referir a lo que está en la ley, es la defensa de la integridad territorial del país. Esa es la definición marco. Luego, ¿qué pasa? La defensa de la integridad territorial del país implica A, B o C, pero nunca pudimos tener eso, porque cuando el presupuesto nacional se trató de armar por programa y se armó por programa, cada ministerio decía, bueno, el Ministerio de Vivienda decía eliminar el hacinamiento y combatir reducir los asentamientos a la mitad de lo que eran ¿no? Y el Ministerio de Defensa no hizo nada, no elaboró un presupuesto por programa, se perdió la oportunidad histórica de
bajar a tierra, ¿qué quiere decir defender la integridad territorial del país? Obviamente, colaborar con el MIDES, eso no es parte de defender la integridad territorial del país. Las Fuerzas Armadas lo hacen, pero lo hacen todos, ¿no? Lo hacen todos, lo hacen los municipios, lo hacen los bomberos, lo hace la policía, lo hace la educación, es decir, todos tenemos funciones extra asignadas en esta sociedad que no son aquello para lo que estrictamente estamos. Por eso la sociedad funciona también, no porque cada uno hace solamente aquello que le pagan, sino porque hace un montón de otras cosas que tienen que ver con la solidaridad social. Entonces, ¿cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Bueno, eso es lo que debe ser serenamente discutido, racionalmente discutido. Quizá no sea el momento de discutirlo, una discusión de presupuesto, pero el problema es la capacidad que tienen las fuerzas de entrar en una discusión civil cuando existe toda esta desconfianza con lo civil y que los civiles no entendemos nada del tema. Pero entonces, ¿cómo salimos de este brete? Porque usted más temprano, cuando yo le preguntaba a propósito de las carencias de las Fuerzas Armadas en materia de equipamiento, aviones obsoletos, naves obsoletas en el caso de la Armada, usted empezaba mirando los gastos en personal, en sueldos, y por ejemplo destacaba que el ejército es demasiado grande, que tiene demasiados funcionarios y una estructura de cuarteles excesiva, etc. Bueno, pero para llegar a esa conclusión, primero hay que saber qué queremos que haga el ejército. ¿Es tan obvio que es un ejército grande? Sí, ¿Sí? Es obvio con los números. Sí. Con los números, a ver, eso digo, pero ¿cuál yo es el tamaño? No soy experta. Supongamos que es grande. Yo digo, ¿hasta dónde hay que achicarlo? ¿Cuál es el tamaño país que las achicarlo? Fuerzas Armadas deberían tener? Y deberían estar en 11.000 efectivos, 12.000 efectivos. No debería superar eso para lo que es. En una comparación internacional, por supuesto que unas Fuerzas Armadas más chicas, mejor equipadas, mejor integradas, donde, por ejemplo, la universidad pueda compartir saberes con la educación terciaria, cosa que es muy difícil, ¿no? La universidad ya ha pedido muchas veces compartir educación terciaria o enseñanza terciaria con las Fuerzas Armadas. Entonces, unas Fuerzas Armadas más reducidas, mejor equipadas, más modernas, mejor integradas, es lo que el Uruguay precisa, pero para eso... Pero entonces primero hay que definir qué queremos que hagan las Fuerzas Armadas. Yo le doy una solución para ir terminando con esto, y es que nosotros tenemos que ir a un nuevo diálogo nacional. Ya se hizo uno en el año 2006. Tenemos que ir a un nuevo diálogo nacional sobre la reforma de las Fuerzas Armadas. Pero en este país se ha reformado todo. Ahora se está reformando la justicia, que es una reforma pendiente que tenía. Bueno, hay que reformar a las Fuerzas Armadas. Pero mientras tanto... hay que reformar la caja militar. Bueno, primero. Voy al punto, porque... el atraso en equipamiento es hoy, y dentro de una semana va a ser mayor el atraso en equipamiento, dentro de un mes los aparatos van a estar más viejos todavía, etcétera, etcétera. Usted parecía señalar que para obtener fondos para renovar el equipamiento, la solución es una reducción del ejército, por ejemplo, ¿no? Sí. Menos soldados. Una reducción de... Sí, pero eso no se da de un día para el otro, no, para nada. No. Entonces, no hay solución ahora para mantener actualizado el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Lo tengo que ¿Qué tener piensa usted de la idea que manejó en su momento el propio Ministerio de Defensa y que el senador Javier García del Partido Nacional apoya, la de relevar propiedades que tiene ese ministerio y venderlas y obtener ahí recursos para invertir, no para gastar en sueldos, para invertir en aviones, pero barcos, entonces, ¿para qué etcétera? van a hacer un nuevo cuartel en Durazno? Que alguien me explique la utilidad de un nuevo cuartel en Durazno, ¿no? Porque ahora no vamos a vender esto, pero para tener otro cuartel. Entonces yo podría estar de acuerdo con eso. Pero entonces no vamos a seguir gastando plata en cuarteles. Acá hay una discusión que se bastardea un poco, porque cuando viene esta discusión de los cuarteles dice, no, pero es el reducto de la mano de obra del país. No, esto no puede ser una discusión seria sobre las Fuerzas Armadas. La cuestión es, con el equipamiento que yo tengo hoy... La reducción de Fuerzas Armadas tiene su impacto social. Yo haría... Si se da por la vía simplemente de la no provisión de vacantes, es menor el impacto. Pero es lento. Bueno, ese es un proceso lento. No importa, prefiero tener empresas, prefiero tener Aratirí antes que andar armando cuarteles, por Dios. Sí, pero Aratirí no aparece de un día para el otro, como Aratirí ya quedó no claro. De un día para el otro, pero mire que la demanda de trabajo, ese papel de las Fuerzas Armadas de absorción de mano de obra desocupada en el interior del país es una función
que se ha ido reduciendo con el tiempo. Hoy hay más oferta para entrar en los centros MEC o en el MIDES o qué sé yo, que para entrar en las Fuerzas Armadas. Pero se la complico por otro lado. Pero espere, porque no le contesté a lo primero. Sobre el equipamiento le quiero decir esto. Yo tengo equipamiento X. Bueno, este equipamiento X puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer Y con el equipamiento X. Si no puedo participar en una maniobra conjunta con las Fuerzas Armadas de Argentina y de Brasil porque no dan mis aviones, no participo, no me gasto ni combustible ni nada, porque mire que todo el tiempo estamos aprobando salidas al exterior de las Fuerzas Armadas para ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que son numerosas y llenas de dinero. Bueno, entonces, con este equipamiento, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Y necesito tanto más equipamiento para hacer qué cosa. Es simple. Es simple, es como en una casa, ¿no? Usted determina los recursos que tiene y lo que puede hacer. Bueno, lo que no se puede hacer con este equipamiento no se hace, señores, no se hace. Bueno, pero la defensa del mar territorial. Sí. Hoy es un imperativo. Yo y estamos bueno. muy mal en no lo sé. Yo estudio en la presupuesto. Capacidad de No lo sé. Los barcos con lo que cuenta la Marina. Hemos extendido el mar territorial uruguayo, están los recursos ictícolas de por medio, hay piratería, etcétera. ¿Y cómo se hace? Yo no lo sé, porque yo voy al presupuesto y nunca escuché que viniera el Ministerio de Defensa. Mire, nosotros tenemos estos objetivos para el mar territorial y necesitamos estos recursos. El Ministerio de Defensa tiene la potestad para presentar un plan articulado de necesidades y recursos. Que lo presente, pero los presupuestos que han venido, y yo ya estoy en el segundo presupuesto, solo traen aumento de compensaciones para los efectivos de las Fuerzas Armadas, especialmente de la oficialidad. También esto lo quiero decir. Como las Fuerzas Armadas las manda la oficialidad también le da privilegios a los oficiales. Lo último. Le decía que se la iba a complicar. Porque la verdad es una discusión que tiene sus vericuetos, ¿no? Si se reduce la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo el Ejército, se reducen los aportes a la caja militar. Sí. Aumenta el déficit de la caja militar. No, si nosotros hacemos la reforma de la caja militar, no importa eso. ¿Sabe cuánto es el aporte de los efectivos a la caja militar? Es el 15%, el 85% lo pagamos nosotros. Así que, aunque se reduzcan los efectivos, la diferencia es tan grande que eso no me importa. Pero me importa me importa reformar la caja militar. Es decir, me importa que se reforme la caja militar, no solo por razones económicas, sino por razones de justicia. Por razones de justicia con el resto de la población. Entonces, si nosotros reformamos la caja militar, los beneficios no los vamos a obtener nosotros. Y quizá ni siquiera el gobierno del frente, si es que en el futuro hubieran gobiernos lo van a recibir otros, pero la reforma de la caja militar es imperiosa. En perspectiva, da que hablar. Senadora Constanza Moreira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para seguir enriqueciendo esta discusión que por lo visto tiene mucho tiempo por delante todavía, ¿no? Sí, recién empieza. Hasta la próxima. Gracias. Ya volvemos porque viene la mesa de este miércoles.